La terapia del MRI de Palo Alto se trata de un enfoque de terapia breve creado en torno al año 1968, después de la muerte de Don D. Jackson, quien fundó el grupo del MRI en 1959. Actualmente, Waslawick, Wegland, Fish y Segal integran el Brief Therapy Center del Mental Research Institute de Palo Alto. Su trabajo se caracteriza por intervenir sobre aquellas respuestas que los pacientes y sus familias desarrollan para solucionar la situación sintomática y que han resultado infructuosas. Apuestan por una terapia breve cuya duración no sobrepase las 10 sesiones espaciadas semanalmente, basadas en estrategias eficaces para evitar que sigan vigentes los factores mantenedores del problema que motiva a la consulta. Las estrategias se apoyan en una hábil utilización de la postura del paciente y de sus familiares ante el problema. En este sentido, es notoria la influencia de las técnicas de hipnoterapia gestadas por el genio creador Milton Erickson, de quien son deudores muchos de los autores que configuran el movimiento de la terapia familiar sistémica. El ejemplo clínico. Los fragmentos seleccionados ilustran la forma de definir el problema, las soluciones intentadas y el cambio mínimo. Pertenecen a la transcripción completa de un caso que puede consultarse en Fish, Wegland y Segal, de 1985. El paciente es un hombre soltero de 35 años que sufre una elevada ansiedad cuando tiene que tocar el violín en público. ¿Cuál es el problema? Soy profesor de música, de violín y estoy tocando muy mal, hasta el extremo de que me tiemblan las manos, me sudan cuando toco, cosa que no me sucede en ningún otro momento. De acuerdo. Cuando dice que toca mal, ¿quiere decir que toca ante una audiencia en público? ¿Sí? Cuando toca a solas o cuando da clase, ¿qué sucede? Cuando toco para una o dos personas, no pasa nada. Bien, ¿es peor a partir de esa cifra? Por ejemplo, 4 es 2 veces peor que 2 o... No, no es así. No avanza en progresión geométrica. Ajá, Sin lugar a dudas, si se tratase de una situación en la que esta sala estuviese llena de gente, sería malo. O en todo caso, suele serlo. ajá. Bueno, a decir verdad, a mí me pasa algo muy parecido. Si esta sala estuviese llena, estaría aún más nerviosa de lo que estoy. Siento que me están mirando a mis espaldas, a través de la cámara, pero no quisiera afirmar con ello que resulte algo comparable a lo que usted me describe. Es simplemente un fenómeno similar. Muy bien. Entonces, si hay más gente, la cuestión empeora, pero no en una relación proporcional al número. Así es. ¿Hay algún otro elemento que empeore el asunto? Sí, si hay alguien cuyo juicio con relación a mi ejecución yo respete de veras, o alguien a quien desee impresionar. Después de obtener una definición del problema y de lograr una buena alianza terapéutica a través de comentarios empáticos, el terapeuta pregunta al paciente cómo ha intentado solucionar el problema. ¿Cómo ha venido enfrentando este problema hasta ahora, ya sea usted por su cuenta o con la ayuda que ella ha recibido de alguna otra persona? Bueno, hace tiempo diversos profesores de música me aconsejaron que hiciese más ejercicio, que ensayara más, pero yo no lo hacía. Y cuando tocaba, era un fracaso total. Ajá, muy bien. Entonces, ellos le decían, mira, lo que tienes que hacer es dedicarte a ello, insistir y acabará por cambiar, pero no lo conseguía. Cuando recientemente ha estado luchando con el asunto, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha tratado de afrontar la cuestión? Trato de practicar más, pero no he tenido demasiado éxito. Ah, Cuando practico,
Algunas personas me dicen que lo estoy haciendo mejor, pero no me lo acabo de creer. El terapeuta prosigue su indagación sobre las soluciones intentadas, confirmándose que el impulso básico consiste en esforzarse por superar el problema practicando más. Por otro lado, puede observarse que el paciente adopta una postura pesimista y escéptica ante posibles mejorías, por lo cual la estrategia terapéutica deberá ir en esa misma línea pesimista, insistiendo en los inconvenientes del cambio. Más avanzada la entrevista, se pide al paciente que enuncie los objetivos del tratamiento y cuál sería el cambio mínimo. Una mejoría mínima, que supongo que se reflejaría en mi rendimiento. Consistiría en darme cuenta de que no estoy solo. Oh, de acuerdo. Creo que sería importante que algunas personas se interesasen por mí y que fuesen capaces de juzgar mis avances, no solo porque entendieran de mi música, sino también porque conocieran mi problema particular y cómo solucionarlo. Se me ocurre una dificultad potencial en lo que usted me comenta. Supongamos, por ejemplo, que no haya pasado la época de los milagros, cosa que en cierto sentido es así, porque una de las cosas más divertidas acerca de los problemas es que no siempre, pero con frecuencia, llegan de forma misteriosa y se van misteriosamente. Si el suyo se marchase de modo misterioso y usted se convirtiese en un violinista realmente bueno, podría dar un concierto que fuese muy bien y que fuese bien recibido, pero seguiría sin satisfacer el criterio que propone, porque el público estaría formado por gente entendida que desconocería sus problemas. Ellos le escucharían y apreciarían su ejecución, pero no en el sentido que usted mencionaba antes, porque nunca sabrían que usted había tenido este problema. No habría ninguna señal de ello y se limitarían a apreciar lo bien que toca, sin saber lo que le había costado superar el problema de su nerviosismo para lograr tocar así. El terapeuta sugiere que el problema podría desaparecer tan misteriosamente como surgió, impidiendo la solución del paciente de esforzarse demasiado. Mantiene esta intervención a un nivel implícito y a continuación reitera su pregunta sobre el cambio mínimo, puesto que la respuesta del sujeto es muy imprecisa y confusa. ¿Se le ocurre algo que sea señal de un primer paso? ¿Ha pensado en algo que sirva como una especie de signo extremo visible o como signo audible? Si pudiese observarse desde fuera, ¿cuál podría ser un criterio de que se ha producido un primer paso significativo, aunque sea reducido? Que interprete una pieza completa en un concierto, sin que se produzca ninguna clase de olvido. De acuerdo. Esto haría que el primer paso sea casi idéntico al último. Oh, no, 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 no. ¿Cuál sería el paso final? El paso final es tocar bien una pieza completa, sin ningún olvido. Oh, de acuerdo. Veamos si capto la diferencia. Si toca una pieza sin olvidar un fragmento, pero no necesariamente la interpreta bien, ¿eso sería un primer paso? Mm, bien, es una palabra demasiado importante. Es una pena que usted no pueda tener otra clase de pérdidas de memoria. ¿Cuál es? Bueno, todo, todo lo que usted tendría que hacer sería, en vez de olvidar la música, olvidar el auditorio. Sí, De todas formas, antes que nada, creo que lo más importante es conceder seriamente tiempo y atención a los potenciales inconvenientes de efectuar esta clase de mejoría. Una vez establecido que se trata de un problema de nerviosismo excesivo, concretado en temblores y sudor de manos cuando el paciente toca en público, y que el síntoma es más grave cuanto más numeroso y entendido es el auditorio, se observa que el impulso básico, que es lo que tienen en común todas las soluciones intentadas,
por otras personas y por el propio paciente es esforzarse más por superar el nerviosismo y evitar dar recitales en público. El cliente ensaya una y otra vez las piezas musicales con la pretensión de no cometer ningún fallo, pero rehúsa realizar un recital en público hasta no estar completamente preparado. El cambio mínimo propuesto por el paciente es muy pretencioso, pero se acepta por implicar que debe exponerse a la temida situación de actuar ante un auditorio, que es lo que ha estado evitando reiteradamente. La estrategia que adopta el terapeuta es impedir que se esfuerce más, por lo que le propone interpretar una composición en público, pero tocando mal deliberadamente para aprender a dominar su nerviosismo. Por otro lado, esta intervención se complementa con otra en la que el terapeuta insiste en que piense en los numerosos inconvenientes que tendría solucionar su problema y alcanzar el éxito como intérprete del violín, siendo importante que desestime las opiniones favorables que otras personas pudieran darle sobre su capacidad musical. En definitiva, la intervención se ajusta a la postura pesimista manifestada por el paciente durante la entrevista. La terapia del MRI de Palo Alto trabaja con todos los sistemas familiar o con partes del mismo, canalizando sus esfuerzos hacia un cambio rápido del problema. Para lograrlo, recoge información, en términos de conductas concretas, sobre el síntoma y las soluciones que el paciente y su familia han puesto en marcha para resolverlo. Así, por ejemplo, si el problema del paciente identificado se define como depresión, el terapeuta preguntará ¿en qué cosas nota usted que está deprimido y cómo ha tratado de resolverlo? Después de lograr una evaluación clara de la secuencia sintomática que abarca el síntoma y los intentos de solución, el terapeuta pide a la familia que defina de manera operativa los objetivos que desea alcanzar en la terapia. Siempre es importante obtener un acuerdo, no solo en la definición de los problemas que se consideran importantes, sino también en las metas que se pretenden conseguir. Asimismo, es conveniente establecer un orden de prioridades sobre problemas y metas para iniciar el trabajo terapéutico, con lo que más urge, aquello que se desea resolver en primer lugar. Esto ayuda a trabajar con los aspectos en que los pacientes están más motivados y confiar en que se resuelvan por sí mismos los puntos menos prioritarios, en parte por la generalización de los cambios. Si no es así, se incidirá posteriormente en los problemas secundarios. Una vez acordados los objetivos generales, se continúa definiendo el cambio mínimo. Las estrategias terapéuticas para alcanzarlo supone idear una solución que sea aparte 180 grados del impulso básico, evitando en todo momento confrontarse directamente con el paciente y evaluando la postura del mismo para posteriormente encajar la intervención en esa postura, obviando posibles resistencias. Los componentes del MRI han diseñado dos grandes tipos de intervenciones, las específicas y las generales o estratégicas. Ambas incluyen redefiniciones y tareas directas y paradójicas. En algunas ocasiones también emplean metáforas, técnicas hipnóticas derivadas del trabajo de Milton Erickson y Ordalias.